Para continuar, jóvenes, o terminando ya lo que es el capítulo 5, sistema operativo, vamos a hacer un taller más. La idea de ustedes es que ya se empiezan a preparar con el capítulo 6 y 7. Recuerden que la próxima semana es feriado, el 1 de mayo. Entonces ya vamos a perder esta clase. 6 y 7 son los capítulos siguientes que tienen que preparar, que son de redes y habla de configuración. Configuración de redes y dispositivo portátil. Para que le echen un vistazo. Y eso es lo que va a estar también en la prueba siguiente, que si bien aparece por fecha que el día 8 la vamos a correr una semana más, como el día lunes feriado, vamos a correr el calendario de prueba. ¿Ya? Así que no se preocupen de eso, que aparece que el otro lunes es prueba, sino que lo vamos a postergar un poco más. ¿Ya? Para terminar entonces hoy día vamos a instalar también un sistema operativo de código abierto, ¿ya? Código abierto, que no es lo mismo que gratis. Libre y gratis no es lo mismo, ¿cierto? Cuando hablamos de un software gratis, se refiere a un software en el cual yo no pagué por licenciamiento de uso. Pero cuando hablo de un software abierto, ¿cierto? Es cuando yo puedo modificarlo a mi gusto, a mi personalización, en realidad. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar con un sistema operativo de qué tipo, gratis o abierto. Un sistema operativo abierto, ¿cierto? Open source. Por lo cual podríamos modificar varias cosas, trabajar con consola, si usted quiere trabajar más avanzado puede modificar su kernel, etc. Voy a practicar esto con un sistema operativo de esta área. Por lo tanto, necesitamos dos imágenes ISO para las dos distros llamadas Ubuntu Desktop. La versión es bien básica, vamos a trabajar con esto. Y es bueno para los que nunca han trabajado con sistemas Linux, para pasarse al mundo Linux y después se pasa a una distro de mejor calidad, ¿ya? Porque puede realizar algunas cosas más avanzadas. Pero demos como la bienvenida para Ubuntu. Después pasa Fedora, puede pasar a alguna distro, ¿cierto? Específica, Debian, ¿ya? Vamos a crear dos máquinas virtuales. La idea es que vamos haciendo de forma paralela las mismas configuraciones de RAM, las mismas configuraciones de disco duro. Por lo tanto, la primera máquina que vamos a crear va a ser, ¿cierto?, nuestro cliente Linux. La versión 32 bits primero. Y luego la versión 64 la va haciendo en paralelo porque tiene la misma cantidad de RAM y la misma cantidad de disco duro. Entonces voy creando una máquina nueva. Distribución tipo Linux. ¿Qué versión? Ubuntu 32 bits. La primera que crean. Ya. Ubuntu 32 bits. La segunda máquina va a ser igual, pero lo único que cambia, Ubuntu 64 bits. Ya. En paralelo. Tenemos nuestro primer cliente, Ubuntu 32 bits. En RAM vamos a dejarlos con 1024 MB de RAM, 1 GB de RAM. Las dos máquinas tienen que ser iguales para que vayan haciendo una y practicando con la otra. 1 GB de RAM. Un disco duro tipo VDI, como lo hicimos anteriormente en la plataforma Windows. Reservado dinámicamente. Y de disco duro lo vamos a dejar con 20 GB. 20 GB de disco duro. Esas van a ser las características técnicas de la máquina, de la primera máquina virtual. La otra es exactamente igual. 1 GB de RAM, 20 de disco duro y la otra exactamente igual. La única diferencia va a ser, ¿cierto?, el sistema operativo, su arquitectura, que va a ser de 64 bits. Entonces esta máquina virtual es las características o configuración técnica que vamos a cambiar. Recuerden Linux Ubuntu 32 bits, la otra es igual pero con 64 bits. En sistema recuerden modificar el arranque, unidad óptica en primer lugar, disco duro en segundo lugar. Y eliminan el disquete o la disquetera, la floppy. En almacenamiento, recuerden cargar en la bandeja de CD la imagen ISO.
¿Ya? Y recuerden que ustedes tienen dos imágenes ISO. La ISO de Ubuntu, ¿cierto? Tienen una versión que se llama Ubuntu Desktop AMD64. Esa es la versión de ¿cuántos bits? 64, ¿cierto? Y la otra se llama Ubuntu Desktop i386. Entonces la i386 es la que corresponde a 32 bits y la otra AMD64 64 bits. Ustedes tienen que hacer dos máquinas, una de cada una, ¿ya? Una 32, una de 64 bits. Y la misma cantidad de RAM, la misma cantidad de disco duro, exactamente igual las dos. En la tarjeta de red adaptador puente y modo promiscuo permitir todo. Eso es lo que dejamos en esa máquina virtual. Y el resto lo dejamos por defecto. Entonces, hacer una máquina, empezar a prepararla, otra de 64 bits, y empezar a hacer las dos al mismo tiempo. Ya cuando tenemos la configuración base del hardware del equipo, lo iniciamos. Vamos a iniciar la instalación. Una de las gracias o características que tienen varias distros Linux es que tienen un modo Live CD. Y ese modo Live CD me permite probar el sistema operativo sin tener que instalarlo. Sin tener que instalarlo nativamente en el equipo. Y por eso dice, cuando lleguen al proceso de instalación, les va a decir probar o les va a decir instalar o trial. ¿Dónde se carga esa versión Live CD? Se carga en la memoria RAM, por lo tanto no va a ser tan rápida como si estuviera instalada, pero yo podría probar las características del sistema operativo antes de decidirme instalarlo en forma nativa. ¿Ya? Esa es la funcionalidad que tiene. ¿No? Ese es el 32. No, ahí lo dejan blanco. Lo dejan blanco. Y la otra máquina la creé igual, pero con el 64, ¿cierto? Entonces ahí llegamos nosotros a la pantalla de bienvenida y nos pregunta instalar o probar. Selecciona su idioma y recuerden las dos opciones, probar o instalar. Probar no se hace una instalación física, sino que me permite ver cómo es el sistema operativo, pero con todas las funcionalidades, ¿cierto? El tema está que si yo reinicio después se pierde todo lo que tenía, se guarda en la RAM, es temporal. Nosotros en este caso vamos a instalar en forma nativa o en forma residente el sistema operativo. Entonces instalar, elegir un idioma primero, luego instalar. Vayan haciendo en paralelo las dos máquinas, ¿cierto? Una 32 y otra 64. Y vamos con los requisitos que nos piden. La instalación nos pregunta o nos define tres cosas cuando estamos en la instalación básica del sistema operativo Linux. Primero, los requisitos. ¿Cumplimos con el requisito de disco duro? Sí, con 10 GB de disco duro es suficiente para instalar. ¿Cuánto tenemos? 20. Pasamos el primer tip. Segundo tip, en este caso a mí me dice si estoy conectado a una toma corriente. Lo estoy haciendo desde un portátil, ¿cierto? La instalación. Tercero, ¿está conectado a internet? También el tip está correcto. Muchos de los paquetes de instalación de programas se necesitan bajar desde la red, desde los servidores de descarga de esta plataforma, por lo tanto me pide conexión a internet. En el caso de Windows 7, cuando hicimos los talleres anteriores, ¿cierto? Instalábamos las cosas sin conexión a internet, no nos pedía nada, estaba ya preinstalado en cada sistema operativo. Aquí en este caso, Linux Ubuntu se conecta a unos servidores remotos de una organización que se llama Canonical, que ellos son los que mantienen servidores con todos los paquetes de instalación o drivers o cosas que necesita el sistema operativo. En este caso siempre el sistema operativo basado en Linux se instala con un paquete básico, lo más básico posible. Luego que yo necesito cosas, que es lo que voy haciendo, bajando drivers, bajando librerías, ¿cierto? O software para hacer algún uso específico. Con eso es todo. Dice descargar actualizaciones mientras se instala, no la vamos a marcar para hacer una instalación más rápida, ¿ya? O si no vamos a estar ahí fácilmente una hora pegados a la instalación, ¿ya? Y le damos continuar. Tenemos entonces la cantidad de disco duro recomendado, tenemos la conexión a internet, ¿cierto? Estamos ok. Segundo paso me dice borrar la partición. En el disco duro que tenemos ahora, ¿qué tenemos instalado? Nada, ¿por cierto? Por tanto, borramos toda la partición
y que ocupe todo el espacio libre, ¿ya? Entonces, borrar disco e instalar Ubuntu, la primera opción. Instalar ahora. Segunda pregunta. Aquí, antes de continuar la instalación, me dice una pequeña advertencia. Me dice, desea escribir los cambios de los discos y me dice que se van a crear particiones. Nosotros en los talleres anteriores estuvimos trabajando con particiones en Windows, ¿cierto? Particiones, creamos un disco duro, lo dividíamos en dos, lo redimensionamos y le dábamos un sistema de archivo. Aquí hay sistemas de archivo también que nos permiten manejar los sectores de disco duro, manejar las extensiones de nombre y todas las funciones que hace un sistema de archivo. En Windows, ¿qué sistema de archivo habían? Habían dos, ¿cierto? Se nombraban dos. FAT32 y el otro NTFS, ¿cierto? Y cada uno con sus características, ¿cierto? NTFS, por ejemplo, permite compartición en red de las carpetas, aplicar más seguridad a las carpetas, nombres largos, ese tipo de cosas. Y FAT32 era para discos de volúmenes más pequeños, no permitía compartición en red, ¿cierto? Era más limitado. Acá también existen sistemas de archivo y hay comparativos. Por ejemplo, aquí me dice que se va a particionar mi disco duro con un sistema de archivo X4 o XT4, ¿cierto? X4 viene a ser lo que en referencia en Windows NTFS. Y acá también existe un sistema de archivo que se llama X3. ¿Y X3 qué vendría siendo? Algo similar a FAT32. Ya antes había uno que se llama X2, ¿ya? Y ese vendría siendo FAT16. Si vamos viendo la jerarquía por años que van saliendo, ¿ya? Se parecen en ciertas cosas, en algunas cosas se parecen, en otras no, pero para que tengamos referencia. X2, X3, X4, y en Windows sería FAT16, FAT32, NTFS, ¿ya? Por un tema de sistema operativo más moderno y funcionalidades, vamos a trabajar directamente con X4. En macOS existe un sistema de archivo también, se llama HFS. Entonces, cada plataforma tiene su propio sistema de archivo que hace, en teoría, las mismas cosas, ¿cierto? Permite generar nombres, compartir carpetas, compartir en red, reconocer los volúmenes de los discos duros, etc. ¿Ya? ¿Estamos ok? Estamos ok. Se va a particionar en X4, en X4. Y vamos a continuar con la instalación. La idea es que vayan haciendo las dos máquinas en paralelo. Una en 64 bits y la otra en 32 bits. Con los dos discos de instalación. Una libre. Uno Ubuntu 32, uno Ubuntu 64. Y la más adecuada. Teclado español latinoamericano. Importante que las máquinas virtuales, cuando las hagan, tengan nombres distintos a los equipos, no se llamen igual. Sí, pues cambia el número, algo, pero que lo haga diferente. El nombre de usuario puede ser el mismo en ambas máquinas, pero el nombre de equipo tiene que ser diferente, como lo que hicimos en Windows. Si bien se equivocan y no le cambian nombre, lo podemos hacer después, ¿ya? Entonces ahí yo declaro mi nombre de máquina, mi nombre de usuario y contraseña. Ahí tendría los parámetros básicos: nombre de usuario, contraseña, nombre de equipo. Evitar repetir
en ambas máquinas los mismos nombres de equipo. Nada más que eso. Ya. Y el resto esperamos unos minutos para que haga la instalación base. Por lo menos una de las máquinas virtuales vamos a trabajar. No importa que no haya terminado la otra todavía, el otro Linux. Lo reiniciamos y vamos a entrar a configurar algunas cosas. Ya. Te digo, lo primero que vamos a entrar o conocer un poco, en parte la interfaz que trae este sistema operativo. Nosotros estamos usando un sistema operativo open source, por lo tanto podríamos modificar, editar, borrar, ¿cierto? O cambiar a nuestro gusto. Hoy día Linux, en este caso Ubuntu, es una de las distros más básicas para trabajar, más amigable, una interfaz gráfica bastante sencilla y que tiene varias herramientas que les pueden ser común para el mundo que quiere pasar, o las personas que quieren pasar al mundo Linux, que vienen del mundo Windows, se les va a hacer bastante fácil. Después pasan a alguna distribución un poco más avanzada para alguna función específica, como Debian, Fedora u otros. Este sistema operativo tiene una interfaz que se llama Dashboard, que es lo que tenemos acá, nuestra zona de trabajo, donde hay varias herramientas de ofimática, varias herramientas de configuración, navegadores web, etc. Y nosotros vamos a abrir una de ellas, o la primera de ellas, que va a ser nuestro buscador. Arriba pincha, donde está el símbolo del, ¿cierto? de Canonical. Y vamos a cargar la terminal. Vamos a trabajar un poco por consola. Entonces abrimos la terminal. Y nuestra terminal, lo primero que nos vamos a encontrar para los que primera vez que abren un sistema operativo Linux, es la forma como muestra en pantalla en qué estamos trabajando y nos va a entregar la siguiente información. La terminal va a entregar el nombre del usuario y también va a entregar el nombre del equipo en el que estamos en este momento, ¿cierto? Configurando. El primer comando que vamos a ejecutar, jóvenes, es pasar a un modo de superusuario, que es el modo root, ya para dejar de trabajar con el modo administrador que tenemos, y esto lo hacemos con el comando sudo su. Ya, sudo su. Sudo su, luego nos dice o nos pide una contraseña, es la contraseña de administración que creamos nosotros al principio, la aplicamos y vamos a pasar a un modo de superusuario. Por lo tanto, en el prompt ya no se va a llamar en este caso Rorillana, sino que se va a llamar root y el nombre del equipo se conserva. Cabe destacar que las contraseñas basadas en sistemas Unix y Linux no se muestran en pantalla, ¿cierto? Por lo tanto, usted está escribiendo realmente por un tema de seguridad. Entonces ya entramos como modo usuario root. Segunda configuración. Si bien nosotros estamos trabajando o estamos pasando a un modo de superusuario, que es el modo root, lo que debemos nosotros ahora es asignarle una contraseña a ese superusuario, que por seguridad no viene activado. ¿Ya? ¿Cómo se llama el superusuario en Windows 7? Administrador, ¿cierto? Y si la versión en inglés se llamaría Administrator, de acuerdo a la versión del sistema operativo. Acá es root. Lo que vamos a hacer nosotros es darle una contraseña a ese usuario root. Para eso vamos a aplicar el siguiente comando. Sudo espacio -u espacio root espacio passwd, que es la abreviatura de password. Entonces sudo espacio -u espacio root espacio passwd. Y lo que vamos a hacer nosotros es inicializar una contraseña para el usuario que se llama root. Enter, ¿cierto? Y digita la contraseña ahora para el usuario root. Puede ser la misma contraseña o una distinta al usuario que tenía de administración. Yo voy a usar la misma en este caso. De ahí ya tengo contraseña para el usuario root. Linux, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar el cortafuegos. En Windows nosotros también bajamos cortafuegos mediante el panel de control, ¿se acuerdan? Seguridad de sistema, y bajamos el cortafuegos para hacer pruebas de ping
o las pruebas de conexión remota que hicimos con escritorio remoto, carpetas compartidas y todos los talleres anteriores. Acá también vamos a bajar el cortafuegos y se hace con el siguiente comando: sudo ufw disable. ¿Ya? Sudo ufw disable. Ahí va a esperar un segundo y me va a decir, ¿cierto? El cortafuegos está detenido y deshabilitado. UFW es la sigla de Unix Firewall, ¿cierto? Cortafuegos de Unix. Ahí lo bajamos. Ya tenemos dos cosas. Tercera tarea que vamos a hacer ahora es ver la dirección IP de la máquina. En Windows nosotros la veíamos con un comando. ¿Cuál era ese comando? ipconfig. Acá es ifconfig. Ifconfig, ¿cierto? También todo junto. Ifconfig, ejecuta ifconfig y le va a mostrar su direccionamiento IP, que en este caso está aquí arriba. Ahí está. Debería ser del segmento 10.100.0 algo. En mi caso es la 10.100.0.113, ¿cierto? Ifconfig. Ifconfig, todo junto y ve su IP. ¿La pillaron o no? ¿Sí? Si ya encontró su IP, sería buen momento de hacer un ping a esta máquina desde otra máquina. Puede ser desde el otro Linux o desde un equipo Windows. Yo en este caso voy a hacerlo desde un equipo Windows. Entonces la prueba siguiente, voy a tomar mi equipo Windows y voy a hacer un ping, ¿cierto?, hacia mi equipo Linux. Vayan haciéndolo también. Puede ser del otro Linux o puede ser de otro cliente Windows. Y ver si tenemos conectividad. Y tendremos conectividad. Y la idea sería hacerlo viceversa también. Ahora del Linux al Windows o del Linux al otro Linux. En ambos sentidos. La idea es que organicemos y trabajemos en red con ambos sistemas operativos, que nos podríamos encontrar en el mundo real también, por una empresa que tuviese más de un sistema operativo distinto. Si se dan cuenta, cuando hacen un ping en Windows son 4 paquetes enviados, 4 recibidos, 0 perdidos, pero se detiene. En el caso de Linux queda como un ping continuo, ¿cierto? Un bucle. Esto yo también lo puedo hacer en modo bucle en Windows. Por ejemplo, haría el ping, espacio, IP, y pondría el comando o el prefijo "-t". Y también quedaría en forma correlativa o consecutiva haciendo un ping, que sirve para ver o analizar qué está pasando en la red, si hay pérdida o no, ¿cierto? Si hay un retardo o no. Y puedo hacer un ping sin parar. En el caso de Windows es "-t", en el caso de Linux es por defecto. Y lo dejo haciendo. La pregunta es cómo detengo el ping, cómo paro el comando. Yo lo quiebro con el comando control y la letra C. Con la tecla control y C. Y yo podría detener el ping tanto para Windows, tanto para Linux. Los ping que quedan hechos en un bucle. Control C, control C. En pantalla lo que están viendo, ¿cierto? Comparando, limpian la terminal con el comando clear. Con clear, ¿cierto? Limpian y dejan la terminal sin nada. En Windows es CLS, ¿cierto? Ahí voy comparando los dos sistemas operativos simultáneamente y ver que puedo hacer cosas muy similares. En Linux nosotros podemos ver también los comandos o las configuraciones que he hecho anteriormente, mi historial. Y para eso existe el comando que se llama history. Así directo, history. Ya le va a mostrar qué es lo que ha hecho. Y le va a mostrar con un número y una línea qué cosa hizo anteriormente en el equipo. History. Ahí me dice que, por ejemplo, que hice un sudo urootpass wd, desactivé el cortafuego después, hice un ifconfig, hice un ping, limpié. Es temporal. Por lo tanto, después cuando reinicio, claro, reinicio se borra. Estaba trabajando en RAM. Ya está en la RAM del equipo. Entonces puedo ver algunas cositas.
Otro comando que me gusta usar bastante acá es un comando para ver el estado de la máquina. Así como en Windows nosotros tenemos, ¿cierto?, un comando que se llama Task MGR o Task Manager, que me permite ver el rendimiento, por ejemplo, me permite ver el estado de la tarjeta de red, los procesos o servicios que están corriendo en la máquina. Acá también existe alguno y se llama top en Linux. Ejecuta el comando top, ¿ya? Y le va a aparecer el estado de la máquina en este momento. Cuánta RAM estoy usando, cuánto espacio disco duro tengo, por ejemplo, cuánto espacio disponible, cuánta RAM utilizada, memoria disponible de procesador. Y la diferencia es que acá, en vez de llamarse procesos o servicios, tienen un nombre especial ellos. Se llaman demonios, daemons, que trabajan en segundo plano. Que son microprogramas, ¿cierto?, que trabajan acompañando las funciones principales del sistema operativo. ¿Sí? Ahí están corriendo, ¿cierto? Hay estos daemons o demonios. ¿Cómo lo identifico? Por un número. Cada fila, pero en cada columna, acá se ve, hay una columna a la izquierda que dice PID. Al principio, el PID es el Process ID, el número de proceso. Entonces, cada uno tiene un número identificatorio. Yo puedo matar un proceso sin afectar al otro proceso que está en ejecución. Que es una de las diferencias que tiene el sistema operativo o la jerarquía en Windows, ¿cierto? Que si yo mato un proceso en Windows, puedo matar a otro relacionado, en modo jerárquico, ¿cierto? Termino bajando un proceso de pantalla y quizás mata al audio y mata a la interfaz de la tarjeta de red, por dar un ejemplo. Son todos relacionados. En cambio acá son a un solo nivel. Por lo tanto, si mata un proceso, ese proceso es autónomo, no mata a otro. ¿Ya? Por ejemplo, voy a buscar un proceso y lo voy a matar. Siempre y cuando sea uno que no sea muy principal en el funcionamiento del equipo. Por ejemplo, voy a matar el proceso número 14. Quiebro con control C, ¿cierto? ¿Ya? Control C. Y después, para matar un proceso, se ejecuta el comando kill. ¿En inglés qué significa kill? Matar, ¿cierto? Kill, espacio, -9 o -9 y luego el número de proceso. Por ejemplo, quiero matar el proceso número 3, ¿cierto? Y lo mata. Entonces ese proceso queda detenido o muerto en ese momento. Y si se fijan, mató el proceso pero no afectó a nada más. En Windows, cuando yo quiero detener un proceso, por ejemplo, detengo ese proceso, lo finalizo, y en ese caso el proceso que cerré era el de la consola. Pero yo pudiese matar otro proceso, que es el que me está generando la ventana, o el explorador de archivos de Windows, y me va a matar casi todo lo que tengo en pantalla. Entonces, hay una diferencia. Yo puedo matar los procesos acá, y acá también los mato, pero por comando y en forma individual. ¿Ya? Si yo quiero matar todos los procesos de una máquina, sería kill all. De ahí detengo todos los demonios procesos. Mato todo el funcionamiento del equipo. Pregunta, ¿cómo reinicio un sistema operativo? Acá también lo puedo hacer por comando. ¿Sí? Los comandos para reiniciar la máquina serían el comando shutdown. Shutdown, espacio, guión, y aquí viene la diferencia. Si yo quiero apagar mi equipo, sería, por ejemplo, -H now, donde el now representa ahora, ¿cierto? Shutdown, espacio, -H now, que es lo que me va a decir, apague la máquina ahora. El H es de half, de apagado, ¿ya? El now representa instantáneo. El now es el tiempo que yo quiero que se apague. Podría decir 1 y el 1 representa minutos. Apáguese en 1 minuto más, ¿cierto? Apáguese en 2 minutos más. Apáguese en 99 minutos más. Si ejecuto el now, ¿se va a apagar cuándo? Ahora. Pero si lo que yo quiero es reiniciar, el "-h lo reemplazo por R. rnow, por ejemplo, le voy a declarar. Shutdown, espacio, rnow, lo que va a hacer es reiniciar la máquina en forma instantánea. Casi en forma instantánea. Va a reiniciar y va a arrancar nuevamente. ¿Se reinició? ¿Cierto?
Luego el sistema operativo, cuando arranca, hace un proceso muy similar a lo que hace el arranque en Windows, ¿cierto? Analiza un proceso POS, busca el sistema de arranque, el MBR carga, ¿cierto?, al manager, el manager busca el kernel carga el sistema operativo, revisa su hardware, etc. Acá pasa algo bien similar. También tenemos un proceso en lo que es Linux. Bueno, y arrancamos la máquina nuevamente para seguir con el taller. Sistema operativo, levantamos nuevamente la terminal. Levante la terminal. Volvemos a entrar en modo root, ¿se acuerdan? Sudo su. Entran en modo superusuario. Y vamos a empezar a hacer una navegación por directorio o carpeta. Ya, vamos a crear algunas cosas. Primero, lo que van a hacer es salir de los directorios en los que estamos trabajando, que dice que estoy dentro de la carpeta home y dentro de la carpeta errorillana, que es el usuario por defecto. Esa carpeta home es la carpeta similar a la carpeta user que encontramos en Windows nosotros, ¿ya? Donde yo entro al disco C y veo una carpeta de usuarios, por ejemplo, y voy a ver el escritorio o las cosas que tiene el usuario, ¿cierto? Descarga, documento. Esto es similar. Por lo tanto, yo quiero ver, si acá estoy viendo lo que tiene el usuario errorillana en Windows, acá también lo puedo ver con el comando dir. Ya, ejecutan dir y le van a aparecer, ¿cierto?, los directorios y carpetas que tiene ese usuario. También dice que tiene una carpeta que se llama escritorio, descarga, documentos, ¿cierto? Que es similar a Windows. Estoy trabajando en la carpeta personal del usuario. Vamos a entrar al directorio que se llama escritorio. Entonces, el que estamos viendo ahí. Para entrar a ese directorio, usted ejecuta el comando cd y entra a la carpeta escritorio. La escribe tal como está ahí, con la E mayúscula. Ya, y entra a escritorio. ¿Entraron? ¿Sí? cd espacio escritorio. Ya que entré al directorio escritorio, voy a crear una carpeta para ver si tengo los permisos suficientes, así como lo hicimos la vez anterior nosotros en Windows, donde voy también generando una carpeta. Ya. En Windows, ¿cómo se creaba la carpeta? ¿Se acuerdan el comando? Era mkdir y espacio nombre de la carpeta, o también abreviado, era md nombre de carpeta o mkdir nombre de carpeta. Por ejemplo, si en Windows creo la carpeta mkdir hola, ¿cierto? Y ejecuto el comando dir, va a estar el directorio hola. Y lo hice en el escritorio. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Estoy en el escritorio y voy a generar la carpeta hola, mkdir espacio hola. ¿Cierto? Y se crea inmediatamente o aparece el directorio más arriba. Se creó en el sistema operativo. mkdir hola. Ya. Entonces creamos un directorio. Mueva la terminal y le aparece. Está ahí. Mueva la terminal. Voy a darle permisos a esta carpeta ahora, porque por defecto tiene permisos de lectura solamente. Le vamos a dar los permisos esenciales. Para darle los permisos se utiliza el comando siguiente, que se llama chmod. Chmod. Luego viene el número, que representa el tipo de permiso, que el número es el 777. Por lo tanto, esta carpeta va a tener todos los permisos de lectura, escritura y ejecución. O sea, vamos a poder hacer cualquier cosa sobre el directorio. chmod 777 y luego el nombre de la carpeta, que se llamaba hola. La carpeta anteriormente tenía un candado, ahora desaparece el candado, ¿cierto? Ya no tiene restricciones. chmod
777, hola. Como esta carpeta tiene todos los privilegios, la podríamos borrar también ahora, ¿cierto? Para borrar la carpeta, ¿cierto? Que recién creamos sería el comando rm de remove, espacio guión R, espacio y el nombre de la carpeta. Entonces me quedaría mi estructura de comando, rm, espacio guión R, espacio, carpeta, hola. Como tengo permisos, doy enter y desaparece la carpeta hola. ¿Cierto? Se va. ¿Quieren otra carpeta de ejemplo? A ver si practíquenla. Creen una carpeta y le dan los permisos. Interfaz CLI, pero también los que les gusta podrían trabajar con interfaz gráfica, ¿cierto? Que se les podría hacer más familiar o más amigable para poder trabajar sobre ella. A mí me gusta trabajar por consola, que esa es la esencia de Linux. Ya, vamos a nosotros ir a una carpeta en especial. Para navegar los directorios, vamos a ejecutar el comando cd espacio slash. La idea es que salgamos del prompt, salgamos de esta raíz. cd espacio slash. Que es similar a lo que hacíamos nosotros en Windows. cd espacio slash. Salimos al directorio completo. ¿Sí? Ejecuto el comando dir. Ejecuto el comando dir. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Luego de ejecutar el comando dir, ¿cierto? Voy a ver que hay una estructura de varias carpetas. Dir no me dice mucho cuando yo ejecuto dir. Me dice que hay directorios en un solo nivel. Pero en cambio, si yo ejecutar aquí el comando ls de listar, me va a decir algo distinto. El ls. ¿Ya? El ls me representa con colores, ¿cierto? Con colores verde, colores medio violeta, lila, de acuerdo a la terminal que tengan. Y la diferencia está que los colores que se ven aquí en azul, ¿cierto? O medio celeste, vienen siendo directorios. Y los que están en color destacado más claro son archivos. Entonces hay una diferencia. Aquí yo podría saber cuáles son archivos, cuáles son directorios. El dir me muestra todos por igual. El ls me los diferencia. En cambio, si usara un comando más avanzado, ls, espacio guión als, ¿cierto? ls, espacio guión als, me va a mostrar las propiedades de cada uno de los directorios. Por ejemplo, ¿qué me va a decir si tienen permiso de lectura y escritura, la fecha de creación, modificación, etcétera? ls, espacio guión als. ¿Sí? ls me muestra solamente qué tipo son y dir me muestra lo mismo. Entonces tengo varias alternativas para ir ejecutando. Ahora, jóvenes, estando ya ahora acá en este nivel, vamos a instalar algo, vamos a instalar un servicio. ¿Ya? La instalación de servicios se hace por comando acá, ¿cierto? En los cuales baja paquetes de un repositorio remoto y lo instala en la máquina en forma local. Para eso vamos a ejecutar el comando apt-get, ¿sí? Espacio install, ¿sí? Espacio Apache 2. Lo que vamos a hacer nosotros es la instalación de un servidor web dentro de esta máquina Linux y que el cliente Windows pueda verla desde allá, remotamente. apt-get, espacio install Apache 2. Ya ejecutamos el comando. Nos va a decir, nos va a preguntar, ¿cierto? Si deseamos instalar en el disco duro esa cantidad de archivos que declaramos que sí. Tiene la S o la N, declaramos S. Y se van a instalar los paquetes necesarios para levantar un servidor web que se va a llamar Apache para ver páginas web más a futuro. Ya, y se instala. apt-get install Apache 2. Y van a abrir la página web de la otra máquina. ¿Ya? Van a poner la IP de la máquina.
y deberían ver la página web que viene por defecto. Y va a abrir una página similar a esta que dice Ubuntu Apache 2. Si está viendo esa página, está viendo la página web del otro equipo, del Linux. ¿Ya? Puede hacerlo de un Linux a otro Linux porque tiene Mozilla por defecto como navegador, o lo puede ver del cliente Windows. Ya, la idea es que usted también esto lo edite y haga su propia página web. Vamos a abrir el archivo, lo vamos a editar. Vamos a abrir el archivo que estamos viendo nosotros, lo vamos a editar y vamos a hacer nuestra propia página con nuestro nombre. Y también vamos a hacer una carpeta compartida para subir archivos y bajar desde el otro equipo. Ya. Para eso entonces, en el Linux, si ya está viendo la página web por defecto, va a hacer lo siguiente. Va a ir a la raíz del disco C de Linux, el servidor del equipo Linux, y va a entrar al directorio que se llama var, cd var. Ya. cd var. Y vamos viendo qué carpeta hay dentro de otra. Hacer correr su imaginación, va a hacer su propia página, ¿cierto? Para que sea diferente una con la otra. Tenemos que entrar a un directorio, ¿cierto? Que yo lo veo aquí, en este nivel, y se llama var. Entonces con el comando, la tecla cd, espacio var, entro al directorio var. Para ir viendo qué es lo que tiene cada uno de los directorios, ejecuto el comando dir o ls. Y ahí me dice que var tiene una carpeta que se llama www. Entonces voy entrando a esa carpeta, cd ahora www. Vuelvo a hacer un dir. Y veo que tiene una carpeta que se llama HTML. ¿Cómo entro a la carpeta? cd espacio HTML. ¿Sí? Y por último, vuelvo a hacer un dir y lo que voy a encontrar es un archivo que se llama index.html, que es el que estamos viendo nosotros, el index.html. Entonces, esa es la ruta donde se almacenó el archivo que vimos nosotros y que se lo vamos a mostrar a los usuarios de la red. ¿Ya? Está dentro de var, dentro de www, dentro de HTML, está el index.html. ¿Ya? Así como está ese archivo, nosotros no podemos hacer mucho, porque tenemos que darle permisos. No podríamos modificarlo, ¿cierto? Recuerden que por defecto vienen de permiso lectura solamente. Entonces le vamos a dar un permiso al archivo. ¿Cómo le dimos permiso a las carpetas un rato? chmod, ¿cierto? 777, nombre carpeta. Cuando son documentos, porque esto es un documento, el comando cambia. Y en vez de ser chmod, el comando es chown, o chown, de owner. Chown 777 index.html. Entonces ahí le estoy dando permiso al archivo index.html. Chown o chown own 777 index.html. ¿Ya? Enter. Y ahora ese archivo quedó, ¿cierto?, con permiso de lectura y escritura. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es abrir el archivo, editarlo y modificarlo. ¿Ya? Nosotros tenemos en Windows un editor por defecto que, ¿cuál es? Es el bloc de notas, el Notepad, ¿cierto? Que me permite editar código, abrir archivos, modificar. Acá nosotros también tenemos un editor por defecto que se llama Nano. Y lo que vamos a hacer es abrir el archivo index.html con el editor Nano. Y sería nano, el comando, espacio index.html. Nano, espacio index.html. Y usted lo que va a hacer es abrir el archivo index. Y ahí lo va a ver, que tiene el código fuente de su página web. ¿Ya? Lo que va a hacer es borrar todo lo que tiene, todo el contenido de esta página, porque vamos a hacer nuestra propia página web. ¿Ya? Así que empiece a borrar todo, línea a línea. Borra todas las líneas que tiene disponible. Va hasta la última línea y borra todo. Borra hasta la línea HTML. El resto la vamos a editar nosotros.
es hacer mi propio código, hacer mi propia página por defecto, y lo voy a hacer con HTML simple. Entonces creo una etiqueta HTML en el documento. Ya. Dentro de la etiqueta H1 deja un mensaje. La idea es que cada uno tenga su propio mensaje de página web. Ya. Y hacen las etiquetas como las que tengo en pantalla. ¿Cómo guardo el documento? Control O, Enter y luego Control X para cerrar. Ya, ahí les dejo el código mientras para que lo... Cuando editen su página, ¿cierto? Cuando editen su página, después van al otro equipo, ¿cierto? Y revisan o actualizan el navegador para que muestre el mensaje de la página nueva que hicieron. Ya, debería aparecer su mensaje de cada uno. Y se comparten la IP con los compañeros y ven las páginas que están haciendo, ¿cierto? Deberían aparecer. Ahora revisemos si el Linux ve a las máquinas Windows, ¿cierto? En la red. Usted, en su dashboard, ¿cierto? Tiene una pestaña que dice archivos, miren, archivos. Y abajo dice examinar red. Yo puedo ver los archivos locales del equipo, pero también puedo ver si me muestra alguna red de Microsoft en el entorno local. A ver si me aparece. En examinar red. Examinar red. Y ahí empiezan a aparecer algunos equipos. Los que están en este nivel son los equipos Linux. Y los que están dentro de red de Windows van a ser los equipos Windows, ¿cierto? Ahí estas son otras máquinas Linux que están corriendo en la red. Pero quiero ver las máquinas Windows si las encuentro. Mira, pincho en red Windows, espero un segundo y me va a mostrar mi grupo de trabajo que se va a llamar Informática. Ahí esperamos unos segundos. Esa carpeta la vamos a crear aquí mismo dentro de la carpeta HTML. Ya, vamos a crear una carpeta que se llame pública, ya, con mkdir, pública, y le vamos a dar todos los permisos. Comando chmod a pública. Ahí ya la tenemos lista. Ahora vamos a ir a buscar esa carpeta y la vamos a compartir en la red, ¿ya? En un entorno de red Microsoft. ¿Dónde quedó alojada esta carpeta? Yo la voy a buscar acá, ¿cierto? En mi equipo. ¿Se acuerdan del directorio? var www html. De ahí está la carpeta pública. De ahí usted la va a compartir. Botón derecho sobre esa carpeta, ¿cierto? Y recurso compartido de red local. La vamos a compartir en la red, así de sencillo. Se parece mucho a la compartición en Windows, ¿cierto? Que era botón derecho, propiedades, acá, botón derecho, recurso compartido de red local. De ahí me dice compartir esta carpeta, ¿cierto? Cliquea, instala el servicio porque no estaba por defecto. Ya, esperamos que se instale. Dice instalarse el software adicional, instalar, que va a ser Samba, el software adicional. Y vamos a esperar unos segundos. Que termine de instalarse, reinician la sesión. Y le aplican todos los permisos a esta carpeta. Permitir a otras personas crear y eliminar archivos y acceso invitado. Ya. Y lo aplicamos.
registro compartido, lo que deberíamos hacer ahora es desde Windows ver la carpeta. Ya, en este caso, ¿cierto? Usted la puede ver desde el entorno de red. Las máquinas de la red. Aquí veo mi máquina Windows y mi máquina Linux. Microsoft las ve como si fueran parte de una red Windows. Por ejemplo, voy a entrar a cliente 1 Linux, mira. La carpeta que yo hice que se llama Public. Y podría crear algo, como tengo permiso. Crear un directorio. Entonces, ¿dónde lo estoy trabajando y dónde lo estoy creando? Esa carpeta compartida en el Linux. Y lo podría también agregar como entorno de red. Como le di todos los permisos, puedo borrar. Incluso podría mapear esta... ¿Desde Linux no se puede ver esa carpeta? Se pueden. Mira, de hecho voy a agregarlo. Igual como agregamos la carpeta Windows el otro día. Que la mapeamos por acá. Public. Y la mapeé. Entonces esta carpeta que yo acabo de traer para acá, este disco compartido que se llama Public, está en el Linux. Y lo ve como si fuera o fuese una carpeta de Windows. Tengo los permisos locales para hacerlo. ¿Ven? Arrastro una carpeta acá, arrastro un documento y lo estoy viendo en el Linux. Tengo los permisos. Se puede hacer.